Yo no iba a hacer este video. No quería hacerlo, no me sentía con la capacidad suficiente para hacerlo, para hablar de esta temática, pero vamos a darle, porque hoy vamos a hablar de la iglesia y la universidad. Soy el padre Fabián Arrieta y esto es Datos sobre el Sacerdocio. Te recuerdo que este es uno de los videos que estoy haciendo de una serie de, por así decirlo, situaciones de diálogo con el mundo que tenemos como iglesia de fe y razón, de fe y ciencia. Y estoy siguiendo una secuencia de temas para hablar de la necesidad de la iglesia en la cultura occidental. Y este es el siguiente video de esta serie en el que voy a hablar un poquitito, pero poquitito, de lo que son las universidades y cómo la iglesia contribuye a su creación durante la Edad Media. Bueno, en la Edad Media, esta edad en la que muchos se empeñan en decir que es una edad oscurantista y que creo que no es así hasta ahorita en lo que hemos dicho, sino que hay mucha intelectualidad, mucha cultura, un renacimiento cultural grandioso. En esta edad se dan las condiciones, en esta época, para que surja una institución que es muy valorada hasta el día de hoy y de la cual hoy nos alimentamos cultural y profesionalmente, que es la universidad. Ya habíamos hablado de las escuelas catedralicias, es decir, que alrededor de grandes catedrales había escuelas en donde se enseñaban artes o ciencias básicas. El trivium y el quadrivium se llamaban. Pero en la Edad Media, aproximadamente en el siglo XII, surgen las grandes universidades que conocemos hasta el día de hoy. París, Bolonia, Oxford, Cambridge. Sí, son las cuatro universidades más antiguas que existen y surgen en la Edad Media. Bueno, pero ¿qué caracterizaba a la universidad y qué la diferenciaba de la escuela catedralicia? Importante, la universidad tenía textos propios, es decir, sobre todo hablamos de textos antiguos, de una cuestión antigua, ¿no? De un autor griego, de un autor latino, y sobre la cual se daban clases. Segundo, la universidad tenía personas capacitadas especialmente para dar estas clases, estas cátedras, y eran los maestros, aquellos que eran los magísters, o aquellos, también se le puede decir, aquellos que tenían un permiso especial para poder dar estas clases. Y estas clases no se daban a la y se va, sino que tenían programas académicos para poder otorgar grados académicos, valga la redundancia. Y estos grados académicos solo se daban bajo la autoridad del Papa, bajo la autoridad de un rey o bajo la autoridad de un emperador. Esto diferencia gradualmente y considerablemente la universidad de una escuela catedralicia. Y con el surgimiento de las universidades se da como este encuentro de la universidad y de la comunidad universitaria, es decir, los estudiantes con los lugares donde estaban esas universidades. París, Cambridge, Oxford, Bolonia fueron testigos de un fenómeno al que no estaban acostumbradas las personas, porque ahora tenían que convivir con estudiantes, tenían que convivir con una situación académica y tenían que convivir con varias situaciones. Por ejemplo, se le tenía que dar alojamiento a los estudiantes, se tenía que darle una seguridad, se tenía que pagar a profesores, incluso los papas, algunos de ellos, intercedieron para que se les pudiera dar alojamiento y sobre todo se consideraba de gran manera, de una gran medida, a los estudiantes que iban a ser clérigos, porque muchos de estos se preparaban en las universidades estudiando filosofía, estudiando teología o especializándose en derecho canónico. Para conseguir un grado académico, se tenía que asistir a las clases de un programa académico como tal. Se tenía que hacer la asistencia a cuestiones que era donde un maestro ponía sobre la mesa un texto antiguo y sobre ese mismo texto tenía que sacar un argumento lógico del cual sacaba una cuestión de ese argumento lógico. Para poder graduarse, el alumno tenía que resolver una cuestión
y demostrar que tenía el conocimiento necesario para ello. Y más adelante, si quería seguir puntualizando y seguir profundizando su conocimiento, se le daba el grado de magíster o de maestro para poder enseñar. Y así surgieron grandes personajes como Santo Tomás de Aquino, el cual su método de la cuestión es algo que todavía hasta la filosofía de hoy se estudia y se profundiza porque es algo maravilloso, como este hombre de un gran intelecto que fue profesor de la Universidad de París, tuvo una capacidad interesantísima y profundísima para enseñar en este contexto del surgimiento de las universidades. Hasta hoy en día, por supuesto, tenemos universidades y esta ha sido una de las grandes contribuciones que ha tenido la Iglesia. Y de hecho, como dato curioso, la Iglesia también en su evangelización ha promocionado y promovido la universidad. La primera universidad de México fue la Real y Pontificia Universidad de México, que hoy se pelean por ese título la UNAM y la UPM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Pontificia de México se dicen hereditarias o herederas, perdón, de este título de la Real y Pontificia Universidad de México. Es importante decir que la universidad no se entiende sin la iglesia. En su sentido original, la universidad necesariamente tiene un componente eclesial. Y hasta hoy en día, más que nada las universidades pontificias, es decir, las universidades avaladas por el Papa, son quienes tienen esto muy arraigado. Ese sentido de iglesia, de evangelización, culto a la verdad, con el fin de proyectar el evangelio. Bueno, de muy grosso modo voy a hablar de este tema. Espero que te guste, comparte, comenta, dale like, pícale todo y nos vemos en la próxima.